Hola, buenas tardes. Bueno, retomamos entonces el tercer encuentro corto de de nuestro seminario sobre evaluación. Estoy haciendo la prueba, a ver, puedo, ahí está. Bueno, ustedes me dicen si se escucha bien. Ahora después voy a verificar, presentando. A ver, a ver, a ver. No, todavía no presento. A ver acá. Bueno, yo creo que habíamos visto, a ver, a ver, a ver. Nos habíamos quedado tema del paciente, ¿verdad? Habíamos visto los screening en la sesión anterior, en el encuentro anterior habíamos visto los screening y habíamos visto el mini mental default time, ¿verdad? Y yo les contaba en mi práctica clínica en el consultorio cómo realizaba yo esta tarea. Bueno, acá eh, tienen, a ver si voy a ampliar no sé por qué quedó así. Ahí, ahí está. Bueno, no sé qué es lo que dice. Bueno, espero que se esté viendo bien. Está presentando, está todo bien. Eh, Aquí tienen la batería que también es ampliamente utilizada para adolescentes desde los 16 años, hasta tercer, cuarto año de la secundaria, hasta los 90 años. Este, la famosa PSC, que tiene que ver con la evaluación del estado, breve evaluación del estado cognitivo, fuera parte de el Wechsler de memoria. Eh, este test es muy sencillo de tomar, es muy rápido. Yo lo suelo tomar con bastante frecuencia, luego de la entrevista de admisión. Es aproximadamente entre 10 y 15 minutos, dependiendo por supuesto, de las condiciones clínicas del adulto, del joven adulto o adulto mayor. Eh, y brinda información acerca de el funcionamiento general y cognitivo del paciente. Los dominios que se evalúan, ahí está. Eh, la única debilidad que tiene, me había olvidado decirles, es que tiene baremos español. Eh, Fue adaptado en el 2013 y los dominios que evalúa son los que tenemos acá: la orientación temporoespacial, lenguaje, atención, visoconstricción, memoria y funciones ejecutivas. Yo creo que muchos de los que estamos acá estamos familiarizados con esta prueba. Se iba más arriba, pero bueno, eh, ahí está. Y ahora, dicho esto, vamos a pasar directamente a trabajar con la evaluación de las funciones intelectuales o cognitivas, ya no con screening o pruebas cortas, sino con las pruebas de Wechsler, en este caso el WISE-4. El WISE-4 es una de las últimas versiones que, digamos que, de las pruebas de inteligencia que se conocen, de Wechsler. Se destaca, yo planteaba allí, eh, por una evolución de más de 70 años y desde sus inicios, los Guay fueron como pioneros, ¿no?, en esto de la evaluación de la inteligencia de los adultos. Wechsler demuestra de un modo pragmático y adaptado en su conceptualización de la inteligencia, lo que le permitió realizar ajustes a continuación, o con continuidad, digamos, en sus investigaciones a lo largo del tiempo.
Su enfoque ha sido ampliamente receptivo en todos los campos de la neuropsicología y la neurociencia cognitiva, así como en los desarrollos teóricos en la comprensión de la inteligencia. La última versión es la publicada en el 2008. Los test de inteligencia de Wechsler miden distintas capacidades utilizando pruebas específicas, que vamos a denominar las pruebas y las subpruebas, o las subpruebas principales y pruebas secundarias. Por ejemplo, símbolos, que consisten en identificar elementos visuales lo más rápidamente posible, matrices, que es similar al test de Raven, o información, que evalúa el conocimiento general. La estructura del WISE 4, el WISE tiene 10 pruebas principales y 5 básicas y 5 opcionales. La flexibilidad, entonces, es la clave para evaluar las diversas funciones o dominios a partir de la adaptación de las teorías del procesamiento, perdón, a partir de la adaptación a teorías de razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, que reflejarían la evolución del entendimiento de la inteligencia en forma genérica, diseñada para individuos entre los 16 y los 90 años. Esta muestra es una muestra de 2.200 participantes en 13 grupos de edad. Bueno, el otro es muy técnico, lo voy a pasar por alto, pero de todas maneras, para que lo viesen, el tiempo promedio de administración de las 10 pruebas es de aproximadamente 67, 70 minutos. Hay que cronometrar muchas de ellas. Y en estos 15 sub-ítems se evalúan las distintas aptitudes cognitivas con incremento progresivo de dificultades en cada ítem. Todos estos subítems se agrupan en 6 índices, que son el de comprensión verbal, razonamiento perceptivo, el CB, el RP, razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo, MT, velocidad de procesamiento, BP, coeficiente intelectual total, el CIT, y la capacidad general. ¿Cuáles son estas pruebas? Símbolos o dígitos, información, aritmética, matrices, letras y números, rompecabezas y puzzles visuales, diseño con cubos, retención de dígitos y secuencias de dígitos, comprensión, similitudes y vocabulario, que evalúan la comprensión verbal, la memoria del trabajo, el conocimiento lógico matemático también evalúa memoria. Ahora lo vamos a ir viendo. El WISE y las pruebas y los índices, que dan cuenta del nivel de rendimiento en el índice de comprensión verbal, dan cuenta del rendimiento en habilidades como formación de conceptos, razonamiento verbal, conocimiento, conocimiento adquirido en el ambiente, índice de comprensión de las pruebas centrales, como entonces analogías, vocabulario e información. Razonamiento perceptual. Entonces queda claro el razonamiento de la comprensión verbal, compuesto por las subpruebas, analogías, vocabulario e información. El razonamiento perceptual, RP, es una medida de razonamiento fluido del procesamiento de la información del sujeto a nivel espacial e integración visomotriz. Las subpruebas centrales, no estoy hablando aquí de las secundarias, es la construcción con cubos, balanzas, pido disculpas por el teclado, yo tengo un teclado que no está adaptado a Argentina. Balanzas que va desde 16 a 69 años, algunas pruebas están especificadas hasta la edad que va, y pensemos que el WISE va desde los 16 hasta los 90, pero algunas pruebas tienen un rango de edad de 16 a 69. Esto para los que no estén familiarizados con el WISE, que específicamente mide
población adultos, jóvenes adultos y adultos mayores, pero toma la franja final de la adolescencia. Figuras incompletas es otra de las pruebas principales. Cuando recién hablábamos de razonamiento perceptivo, ¿qué queremos decir? Queremos decir que el razonamiento perceptivo sustituye a la organización en el paso a la organización perceptiva, en el paso cuando se pasa del tercer WISE al cuarto, y este factor mide la capacidad de la persona, queda claro entonces, de la persona que estamos evaluando, para interpretar, organizar, pensar de forma adecuada, utilizando información de tipo visual, ¿sí? Y organizarla en un espacio determinado o clasificarla en categorías. Por lo tanto, se relaciona con el razonamiento fluido y con la percepción más que con lo verbal solamente, o específicamente, porque hay otra prueba que va a tomar lo verbal. Las pruebas clásicas que configuran este índice son el diseño con cubos, que utiliza los mismos cubos pero diferentes diseños, que el WIS5, matrices y figuras incompletas, e incluye dos pruebas nuevas como rompecabezas visuales y eh, el peso figurado. En el primer caso, en el de rompecabezas, es fundamental para el cálculo del índice de razonamiento perceptivo, mientras que peso figurado es un subtest complementario. Quiere decir que podemos o no tomarlo. Después vamos a ver qué reemplaza cada cosa. Y llegamos, ¿no? Porque quiero que podamos ver también el RIAS y el RIS, que es muy importante a nivel de valoración de la inteligencia en forma genérica. Memoria de trabajo evalúa la capacidad para aprender y retener información. Esta es una prueba muy importante a corto plazo, así como llevar a cabo operaciones cognitivas sobre esto. ¿Cuáles son las subpruebas? Aritmética, retención de dígitos, secuenciación de letras y de números. Si me van siguiendo en las sesiones anteriores, vamos a ir viendo que entonces el WISE, el Wechsler, nos proporciona información de la memoria que, dependiendo de las características de la sintomatología de nuestro paciente, podemos, viendo si aquí, por ejemplo, en uno de los casos que vamos a ver ahora, vamos a ver que la memoria de trabajo de mi paciente, mujer, estaba seriamente afectada, no así otros dominios. Entonces, yo allí decidí, luego de tomar el test de Folstein, el BSE, las figuras complejas del rey, que todavía no la vimos, y luego de tomar el WISE 4, cuando vi que la memoria de trabajo le había dado baja, ¿qué otra prueba tomé? Lo ponen en el foro, pero antes de que termine esta sesión, pónganlo en el foro, y antes de que termine esta sesión, vamos a ver qué otras pruebas de memoria ustedes conocen que podrían ampliar la capacidad de memoria y que pueda ser tomada en pacientes adolescentes y adultos, jóvenes o adultos mayores. En velocidad de procesamiento es la medida para tomar las aptitudes para evaluar, perdón, las aptitudes individuales del procesamiento de la información visual, esto es, cómo percibe el cerebro el estímulo que se le presenta, el reactivo que se le presenta al sujeto, de modo rápido y eficiente. Los resultados en estas pruebas componen este índice y sirven también como un indicador secundario en velocidad motriz. Los dos temas, las dos subpruebas principales es búsqueda de símbolos y claves, cancelación y rompecabezas visuales y peso figurado son las únicas pruebas, y cancelación es la única prueba en el WISE que junto con estas otras dos sirven como factor complementario de velocidad de procesamiento. Yo acá
había acercado un caso, ¿se acuerdan? En la sesión anterior, y en la sesión anterior habíamos visto el caso de Patricio, que tenía indicadores promedios, y entonces volvamos a él para ver en estas secuencias, con estos percentiles, con estos percentiles y con esta numeración, ¿qué aproximación o a qué aproximación diagnóstica podemos arribar? ¿Quieren? Intento ampliar un poco más el gráfico. Vamos a ver este caso y el de una adulta mayor. Ahí se los dejo, un rato más, lo van a tener el PowerPoint, pero por las dudas, para que le puedan sacar una foto. Patricio tiene 24 años y 3 meses, 7 días, tiene una escolaridad universitaria, y entonces, fíjense que estos, en las pruebas más altas, donde le da el percentil más alto, es en aritmética, está estudiando una licenciatura en ingeniería. Voy dando algunas indicaciones, entonces algunas formaciones, una ingeniería informática. Fíjense que todas las pruebas, las subpruebas, están altas con excepción de dígitos y las más bajas, dígitos e información. ¿Qué podríamos pensar con un sujeto al cual le da esta, esta información, al cual le da estos resultados en esta información, digamos, que nos da esta información, la administración de las pruebas? ¿Qué podríamos pensar de Patricio? ¿Qué aproximaciones diagnósticas? Comprensión verbal, promedio, razonamiento perceptivo, promedio, memoria de trabajo, a diferencia de la otra adulta mayor que vamos a ver, le da promedio, velocidad de procesamiento, también le da promedio. Lo vamos a ver después. Me lo recuerdan para no, me lo recuerdan el ejemplo del adulto mayor, para que puedan referirse en el foro primero al joven adulto. Esperen un segundito que lo ubico. Bueno, siguiendo con las características de la prueba, ya estoy viendo ahí, ustedes ya saben que todas las pruebas que nosotros abordamos, tratamos en lo posible, yo por eso la veía más pequeña, ustedes también les pido disculpas. Tratamos en lo posible, en este caso, en todos los casos, este, de pensar en el sujeto y lo que el sujeto puede hacer. Entonces, en algunas ocasiones, si no puede una prueba, se nos está permitido hacer algunas sustituciones. Y entonces se permite en el WISE una única sustitución por índice. Quiere decir que en el índice de razonamiento perceptivo, de memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento, en el verbal, eh, voy a poder sustituir una única prueba. No se permiten, y acá, bueno, pedir disculpas, más de 2 sustituciones para calcular el SIT. Entonces, si yo hice más de 2 sustituciones, no voy a tener el cálculo del SIT
por más que lo haga, o sea, no va a estar bien, va a estar mal administrado. Estas son las sustituciones permitidas. Semejanzas por comprensión, la prueba de vocabulario por comprensión, información por comprensión. La prueba de cubos solamente por balanzas y por figuras incompletas. Matrices, balanzas y figuras incompletas. Puzzles visuales por balanzas y figuras incompletas. Dígitos por letras y números. Aritmética por letras y números. Búsqueda de símbolos por cancelación, solo con la edad que habíamos referido de 16 a 69 años. Esto es lo mismo para, sucede en búsqueda de símbolos y en claves numéricas. Acá traigo algunos ejemplos de qué es lo que mide, cómo van a ver el protocolo y qué es lo que mide. En cubos, bueno, qué es lo que evalúa la capacidad de análisis de síntesis, los estímulos visuales muy abstractos, la organización y la percepción visual, el procesamiento simultáneo y la coordinación visomotriz. Ustedes saben que nosotros le damos unos cubos que el paciente tiene que llevar adelante unos diseños. A ver si lo tengo por acá. Esperen un segundito. A ver si lo encuentro. Desde seguir, para que se comprenda aquellos que no están familiarizados con la prueba. Estoy buscando, pido disculpas, estoy buscando una de las diapos con los cubos en la forma en la que aparece en la prueba. Y tengo los cuadernillos. Eh, a ver, ustedes saben que les voy a mostrar el primero, la primera imagen. Que puedo presentarles ahí. El primero, uno por la mitad y el último. Entonces, acá tienen el primero, se le muestra al sujeto, se le da al sujeto, estas pruebas son todas presenciales, se le da al sujeto para que manipule cubos que tienen caras de una cara blanco, otras caras que tienen la mitad pintadito en rojo. En blanco acá hay 4 cubos. Y los cubos son, al comienzo, uno puede ver, dependiendo de la dificultad del paciente, uno tiene que mostrarle en el cuadernillo de estímulos, le muestra en el cuadernillo, pone el cronómetro, ¿sí? Y le muestra el diseño. El paciente uno va registrando allí cómo lo hace y de qué modo percibe la totalidad, la gesta. Fíjense que acá es de mayor complejidad, ¿eh? Va cada vez, les voy a mostrar algunos nada más. Este es el más simple, este es en el que casi ninguno falla, pero hay adultos mayores con muchas dificultades que no llegan más que al primero o al segundo. Algunos no llegan directamente. Les estoy mostrando para que vean que va sucesivamente con una mayor nivel de dificultad o de complejidad.
Vuelvo a presentar entonces nuestra prueba. En esto, téngame paciencia. Voy a presentar entonces, que es muy simple, los protocolos, simplemente para que estén familiarizados aquellos que no lo están. Quedaron un poco grandes. Bueno, adivinanzas y analogías. Por ejemplo, aquí, fíjense que en adivinanzas y en analogías, perdón, en semejanzas y en analogías. Uno acá, en cada prueba, lo que tiene de bueno el WISE es que, bueno, cada uno de los protocolos, a ver, esto me quedó medio corridito, lo ven bien ahí, yo lo veo más o menos, pero no tengo los lentes en este momento de cerca. Eh, Tengo el de lejos. Bueno, cada uno de los ítems en semejanzas indica no solamente la edad, sino también el intervalo de tiempo y cuánto hay que parar. O sea, esto lo va a hacer el WISE y Wechsler lo hace para todas las pruebas. Los que han tomado el UPSI o los que toman el WIPSI o los que toman el WIX 4 o el 5 saben que esto es así, ¿verdad? Entonces, uno hace el corte a partir de la edad indicada en la flechita, acá, de la flecha negra, de la edad que tiene el paciente. Y la puntuación se puntúa en 0, 1 o 2, de acuerdo a lo que va marcando luego el manual de puntuación. La mayoría, eh, disculpa, la mayoría de nosotros tenemos la posibilidad hoy de tener, otra vez, de tener, les pido disculpas con el modismo verbal, de tener estas baterías estandarizadas a nivel informático, con lo cual los informes es mucho más fácil de poderlos contrastar y triangular con las otras pruebas o las otras pruebas de bien de la batería neuropsicológica que tomemos. Porque sabemos que de por sí solo el WISE-4 no es una batería neuropsicológica, evalúa la inteligencia, uno de los dominios de los 4 dominios que vimos. Fíjense que analogías es simple, pero no tanto, ¿no? Lo podemos cambiar ahí. Tenedor y cuchara, amarillo y verde, zanahoria y coliflor, caballo y tigre. O sea, ¿por qué era importante entonces en la anamnesis tener claro el nivel de escolaridad del sujeto, el nivel de escolarización? Porque si no concluyó su proceso de alfabetización, mal podemos hacerle estas preguntas. Sobre todo, esto se da muchísimo en los adultos mayores, pero también en los jóvenes adultos. Hasta ahí, más o menos, me van siguiendo. Voy muy complicada, pero hacen saber. Bueno, ahora voy al ejemplo. Ahora sí voy para arriba al ejemplo. De mi paciente mujer. Fíjense que en el ejemplo de esta adulta mayor, acá puse la descripción del rendimiento. eh, Ahora vamos a ver, este es para todos. 130 también les vale para el caso de Patricio, ¿no? 130 como puntuación compuesta es muy superior. 120, 129 superior. De 110 a 89, 80, perdón, el rendimiento es promedio, promedio o bajo de promedio, pero está dentro de los límites
neurotípico. De 70 a 79, limítrofe o punto débil normativo. Que en el caso de los adultos mayores, vamos a ver, después les voy a contar mi experiencia más allá de este caso. Este es el caso que les quería mostrar. ¿Se ve bien ahí? Fíjense que en el caso de esta paciente, eh, la paciente concurre por dificultades de memoria, la queja concurre sola, sin la familia, y la queja era atencional y de memoria. ¿Qué me pasó con esta paciente? Bueno, tuve resistencias en la devolución de la información. Por eso es tan importante tener en cuenta las características del entorno, del contexto que nuclea al adulto mayor, las características del sujeto, porque yo no advertí, y esto sí en la supervisión, pero no, eh, porque bueno, nosotros supervisamos los casos de nuestros pacientes cuando vemos alguna dificultad, y yo no estaba tan segura de las aproximaciones diagnósticas, no tenía tantas certezas después de finalizada el WISE, por dónde seguir. Entonces hice una supervisión. Y en esa supervisión lo que vemos es que la única prueba validada, digamos, ¿no? De las subpruebas del WISE, validada, digamos, era la de memoria. Entonces, ¿qué se me sugiere? Que amplíen la batería neuropsicológica, este dominio cognitivo, que lo amplíe, que lo profundice y que viese de qué modo daba la curva de aprendizaje, entonces que fuera a una prueba de fluidez verbal y de retención mnémica para ver cómo daba su curva de aprendizaje y en qué estado estaba para ver si la curva era absolutamente plana o si tenía posibilidades de aprender y de ir a de recomendar para esta paciente un seguimiento, y además del seguimiento, con posterioridad, recomendarle al neurólogo tratante la posibilidad del inicio de un tratamiento neuropsicológico, neurocognitivo, de estimulación grupal o individual. Fíjense que allí me daba un promedio bajo, bastante bajo. Tuve resistencias en la dificultad, o sea, dificultades en la paciente para poder comprender esta dificultad a pesar de que era el síntoma por el cual venía. Cuando vio la evidencia empírica, realmente tuve dificultades. ¿Por qué? Esta es una paciente que tiene estudios universitarios. En memoria de trabajo, bueno, ahí lo dice, que se sitúa en el percentil 15 y se clasificó como bajo promedio en relación a otros adultos de su edad cronológica. Y es importante analizar la capacidad de memoria de trabajo, en este caso le puse Estela, en comparación con sus resultados en otras áreas, ver cuadro en la página 3, pero eso es el informe general, teniendo en cuenta este análisis interescala, su memoria de trabajo es significativamente menor a otras aptitudes que evaluadas en el WISE, que tiene que ver con el cuadro general que le daba promedio, promedio, promedio. Bueno, y este dato debería tener un papel importante en la intervención educativa en su desarrollo. ¿Por qué decimos intervención educativa? Porque, bueno, acá está lo que la prueba valida. Decimos esto porque en el caso de Estela, Estela no quería iniciar un tratamiento. Me dijo literalmente, y se los voy a expresar del modo en que ella lo dijo: déjame de joder, María Rosa. Y en el marco de una prueba, y lo ponen por favor en el foro para poder intercambiar. Una paciente tiene estudios universitarios, una paciente que tiene, además de estudios universitarios, la paciente tiene
no había manifestado, digamos, hasta ese momento ningún tipo de otro comportamiento conductual, entre comillas, anómalo o aberrante, como decíamos, creo que en la primera sesión de trabajo con ustedes en esta clase, en este seminario. ¿Qué hipótesis podríamos tener? Déjate de joder, María Rosa. La paciente me había tratado siempre de vos, no me había tratado de usted, pero nunca había tenido este tipo de comportamiento. Y tuvo en ese momento un rapto, si se quiere, un momento de ira. ¿Qué le pasó? Acá les dejé, mientras hablaba y les daba el ejemplo, les dejé el, el, lo que valora el índice de memoria de trabajo. ¿Sí? Respecto de esta información, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, en esta paciente, como puntos fuertes y débiles, es lo que aparecía, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque estos puntos fuertes son los que son en los que me voy a apoyar, en los que se va a apoyar el psicopedagogo, el psicólogo que atienda grupalmente o individualmente a Estela, se va a apoyar en sus puntos fuertes para trabajar sus debilidades. ¿Sí? En el caso de Estela, habíamos visto en el cuadro, analogías, vocabularios, rompecabezas, ¿sí? Eran puntos personales significativos. Información. Pero memoria de trabajo, vuelvo a insistir, para la aproximación diagnóstica, este es un punto débil. Fíjense cuáles otros. Construcción con cubos, retención de dígitos y memoria inmediata, aritmética. Y entonces, volviendo a la aproximación diagnóstica, ¿qué pensarían ustedes de Estela? ¿Frente a qué perfil neuropsicológico nos encontramos? Siendo una adulta mayor de 72 años y con una autonomía, una independencia muy importante porque venía al consultorio sola y manejando un auto, un vehículo. Bueno, acá están la de los índices y para qué se utilizaban, ¿sí? Dejando de lado a Estela, seguimos con la prueba. Aquí, cortadito, se corta. Bueno, semejanzas, vocabulario, las que tienen que ver con los índices, comprensión verbal, semejanzas, vocabulario, información y comprensión, matrices visuales, balanzas y figuras incompletas, en lo perceptual, en memoria de trabajo, lo que recién vimos con Estela, dígitos, aritmética, letras y números. Búsqueda de símbolos, claves de numéricos y cancelación es velocidad de procesamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran las únicas pruebas que en el WISE habíamos dicho estos últimos tres? Dígitos aritméticos, perdón, búsqueda de símbolos, clave de números, cancelación. ¿Qué habíamos dicho de cancelación antes? Vayan a la diapo que corresponde. Las sustituciones habíamos dicho que se permitía una por cada uno de estos índices o indicadores y habíamos mostrado también de qué modo podía reemplazarse cada prueba. Habíamos visto cubos, ah, habíamos visto cubos y habíamos visto semejanzas y de las verbales, semejanzas de información. Eh, Ahora me voy a tomar una breve pausa, pero antes de eso quería dejar presentado el RIAS y el RIS. RIAS y RIS que tiene este protocolo
y que acá les estoy mostrando el manual, ¿sí? Que es la escala de Reynolds, eh, es el test de inteligencia breve de Reynolds, que está compuesto, este es el protocolo, por 6 pruebas, 2 de memoria, si están acá, sí, ahí está. 6 pruebas, dije bien, 2 de inteligencia verbal, 2 de memoria y 2 de inteligencia no verbal. Ahí estamos. En la inteligencia verbal, adivinanzas y analogías verbales, fíjense que allí es semejante al Y4. En la inteligencia no verbal, categorías y figuras incompletas, también es semejante. Y en memoria, memoria verbal y no verbal, ¿es semejante? Yo se los pregunto a ustedes. La toma es de 40 minutos y va desde los 3 a los 94 años. 30 minutos de toma si se evalúa inteligencia, solo inteligencia, y 10 minutos solo si se evalúa memoria. Casi figura como, puede funcionar prácticamente como el BSSE o como cualquiera de los otros screenings. Puede completar una batería. Por ejemplo, la NeuroSí o cualquier otra. Bien, ¿hasta acá me siguieron? Si me siguieron hasta acá, les digo gracias por venir a estas 3 sesiones de trabajo y dejarme tus comentarios en el foro. Y acá, para los que no me conocen, les dejo mi mail y les pido que me sigan en el Instagram, que lo he tenido un poco detenido, pero que volví a retomar mis libros. Les agradezco profundamente haber estado presentes con su atención y con su comprensión. Cualquier duda me la preguntan por el foro. Nos vemos en el próximo seminario de rehabilitación y tratamiento neuropsicológico neurocognitivo. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.